Que la gracia y que la paz de nuestro Dios sea con todos y con todas en esta ocasión, a la que le damos la bienvenida a este nuevo encuentro bíblico unido, que es el espacio que compartimos las congregaciones de la Central, de Sonadora y de Puerto Nuevo, que es desde donde estamos originando en esta vez. Queremos suplicarles, hermanos y hermanas, que si para usted ha sido y es de bendición, han sido ya los previos y es de bendición el contenido de lo que aquí se va a compartir, haga precisamente eso. Asegúrese de compartirlo con otros y con otras. Les abrazamos, este servidor, Pastor Gamaliel Ortiz Guardiola de la Central, y me encuentro junto a mi hermano y amigo, el Pastor José Matos Hernández de nuestra iglesia en Sonadora. José. Saludos, bendiciones. Y una vez más, contando con la gratísima compañía y la gran bendición de que nuestra hermana y amiga, la doctora Marvilis Ávila, que ya ha estado con nosotros en toda esta serie que hemos estado compartiendo, va a estar con nosotros en esta noche una vez más. Marvilis. Saludos a todos y todas, muchas bendiciones. Marvilis precisamente ha traído a nuestra atención un término que se ha acuñado precisamente en esta coyuntura que hemos estado viviendo, y escúchalo bien, es el concepto, es el término de fatiga pandémica. Y vamos a estar tocando específicamente, de manera provechosa, edificante, puntual, ese tema, no solamente en esta ocasión, sino en el próximo encuentro bíblico unido. Y para darle un marco escritural del testimonio bíblico a eso, le vamos a pedir a nuestro compañero y hermano José que lea un texto en el Evangelio de Mateo. Dios les bendiga nuevamente, amada familia. Para beneficio de los que están con nosotros, voy a estar leyendo la versión, la Biblia de la Iglesia en América. Y dice así en Mateo capítulo 12, solamente los versículos 28 al 30. El 11, José, discúlpame. El 11, sí, que vi el 12 y me di rápido. El 11, los versículos del 28 al 30. Y mantenga su Biblia porque vamos a estar haciendo referencia a estos tres versículos. Vengan a mí todos los cansados y abrumados por cargas, y yo los haré descansar. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Damos gracias a Dios por su palabra. Para darle un espacio de diálogo y darle el pie forzado a nuestra hermana Marvilis, en esta pandemia, ¿quiénes son los cansados y agobiados? Yo me siento cansado y agobiado dentro, obviamente, de mi faena, como persona y como pastor. Pero ¿cómo podemos identificar todas esas, cómo las personas pueden identificar qué es lo que le está cansando y qué es lo que está agobiando en medio de esta pandemia? Porque entiendo también que a no todos este episodio de pandemia le ha ido igual. Hay unos que están más desventajados, otros pues están mejor en posición, pero todos estamos agobiados dentro de esta pandemia. Sí, pastor. Pues, es interesante porque me parece que a todos y a todas nos ha cubierto este estado que es llamado, ¿verdad?, acuñado como fatiga pandémica, precisamente porque todos y todas hemos estado viviendo el efecto de los cambios que ha hecho la pandemia en nosotros y en nosotras, en términos de nuestra vida cotidiana, en términos de todos los pasos que nosotros damos para poder salir afuera a trabajar, las gestiones que teníamos que hacer, las complicaciones que en el camino después de año y pico, ¿verdad?, se han dado en cada una de nuestras vidas. Así que por eso se acuñó este término, ¿verdad?, y ha sido acogido por la Organización Mundial de la Salud, llamado fatiga pandémica.
Es interesante porque cuando empezamos a escucharlo, al uno escucharlo, uno dice, wow, coincide con muchos de los estados que yo he tenido a nivel personal, pero también que yo he visto en la gente que me rodea, ¿verdad? Okay. Así que es la descripción de lo que se llama fatiga pandémica reúne básicamente unos renglones que después los vamos a detallar, pero entre ellos está un estado de estrés continuo, de apatía y de desmotivación. Ahí están esos 3 renglones. Y esos estrés, 3, apatía y desmotivación, ¿verdad? Y eso se manifiesta en diferentes acciones en nuestras vidas, ¿verdad? Así que hay que mirar esos 3 renglones y también mirar precisamente cómo se han ido desarrollando a través de la pandemia, del proceso de pandemia. Si nosotros nos podemos a pensar yendo hacia atrás, cuando por lo menos en Puerto Rico se instituyó el lockdown, ¿verdad? Que fue en marzo pasado, pues sabemos que de un día para otro nuestras vidas cambiaron radicalmente, ¿verdad? Ya un domingo se anunció que se iba a cerrar todo, el comercio, etcétera, ¿verdad? Que ya la gente no podía salir a sus trabajos, a sus estudios, etcétera, a otras gestiones. Y ya desde ese momento todo cambió en nuestras rutinas diarias. Así que el elemento también de incertidumbre ha estado constante también en medio de toda esta pandemia, ¿verdad? Hay unos asuntos que ya han ido un poquito bajando en términos de la incertidumbre, pero no por completo en este momento de hoy, ¿verdad? Así que al inicio nosotros vivimos diferentes estados y entre ellos también estaba uno de las emociones más fuertes, era la emoción del temor, del miedo. O sea, si nosotros hacemos ese recuento, ¿cómo yo me sentía en marzo 2020? ¿Verdad? Mucho miedo, sobre todo al contagio. Y entonces, porque obviamente había una información, unos elementos de información que no teníamos a la mano, por lo tanto, el miedo a ser contagiado y a finalmente, ¿verdad?, tener un desenlace no positivo, pues nos inspiraba el que nosotros pudiéramos cuidarnos exageradamente, algunos dirían que exageradamente en términos de la limpieza, del distanciamiento, todas las recomendaciones que se han estado dando. Sin embargo, después de un año, vamos a ir mirando el que muchas personas también han producido un cansancio, un desgano, ¿verdad?, una desmotivación, porque ya ha pasado demasiado tiempo en que la situación de la pandemia no ha sido solucionada, si le podemos llamar así, por completo. Así que ya la gente puede empezar también a desganarse. Así que del miedo inicial, y lo dicen, ¿verdad?, los escritos que hablan sobre este asunto de la fatiga pandémica, ya se ha movido las emociones de la gente, y con las emociones vamos a hablar ahorita sobre los pensamientos. Las emociones de la gente se han movido ya a un estado de desmotivación. Ahora, vamos a ir describiendo un poco en qué consiste esa fatiga pandémica. Y probablemente todos y todas nos podamos identificar en algunos renglones, ¿verdad?, con esta serie de señales. Tristeza y preocupación, frustración e irritabilidad, ¿ves?, alteraciones en el sueño, dormir mucho más o mucho menos de lo habitual, falta de concentración, nerviosismo, pérdida de motivación, pensamientos negativos frecuentes. Podríamos pensar, eso le pasa a alguna gente, ¿verdad? Pero probablemente todos y todas hemos pasado por estas señales. Y es importante destacar que aquí no estamos haciendo diagnósticos psiquiátricos ni de salud mental, ¿verdad?, crónica ni nada de eso. Lo que estamos hablando es de unas señales que son inherentes a la situación colectiva que hemos tenido, que es una situación de pandemia. Y esto es importante porque no estamos dando estas señales para que la gente se vaya ubicando en que tiene algún diagnóstico de salud mental, porque tampoco eso nos ayuda.
es la parte de poder identificar cómo están esas emociones en cada uno de nosotros y de nosotras para ir trabajando con las mismas y que no se convierta en un estado que nos paralice, que no nos deje irnos moviendo, ¿verdad?, a ir enfrentando estos nuevos retos que la pandemia ha traído. Así que eso es parte de lo que ocurre. Entonces, lo que se dice también, recordemos que en los estados de estrés van activando unos mecanismos en nosotros, ¿verdad? Unos mecanismos de alerta, ¿verdad? Cuando las personas por lo general sienten algún tipo de amenaza, caen en unos estados de activación y de alerta. Y entonces van produciendo unos mecanismos para poder enfrentar esos estados cuando se sienten amenazados y amenazadas. Lo que ocurre con la pandemia es que la duración ha sido tan larga y tan extensa que el estado de estrés ha sido también constante y no nos ha permitido el que tengamos unos espacios de descanso, de algún tipo de relajación, ¿verdad? Si tenemos en el pasado, recordemos, si teníamos algún examen fuerte, alguna experiencia, ¿verdad?, difícil que enfrentar a nivel familiar, etcétera, pues probablemente teníamos unos días, o quizá un mes, o algo así, 2 meses, un tiempo, donde podíamos estar en un estado de estrés. Luego de pasar ese momento de enfrentamiento al estrés, venía la parte, ¿verdad?, de baja. La persona entonces entraba ya en un estado de más relajación, ¿verdad? Pero el tiempo de pandemia no nos ha permitido eso. ¿Por qué? Porque ya llevamos casi 1 año y medio en este proceso de pandemia. Así que en los estados de relajación, los estados de uno poder bajar toda la intensidad que nos genera una situación de amenaza, no los hemos podido tener. Y lo que ha ocurrido es lo contrario. Se van acumulando una serie de experiencias personales, familiares, comunitarias, etcétera, que han puesto más carga o más peso sobre nuestro estado emocional. Porque no solamente es que han cambiado los horarios de trabajo, que probablemente la persona ha perdido el empleo, que tenemos todas las personas en la casa estudiando o trabajando, que quizás nuestros hijos e hijas han tenido unos retos académicos donde probablemente no están saliendo tan bien en sus notas, que cuando se enfrentan también a estudios, algunos universitarios, por ejemplo, el ofrecimiento de los cursos no ha sido un ofrecimiento donde ellos sientan que han podido aprender, ¿verdad? Que se ha ido la luz y la internet en las casas, que monetariamente no está el dinero suficiente para poder sostener el costo de esos servicios a pesar de las ayudas que se estén brindando. A todo esto se añade las situaciones comunitarias, personas enfermas, fallecimientos de personas donde no podemos hacer un ritual de despedida como debe ocurrir para que la persona pueda hacer un cierre en esos rituales, ¿verdad? Entonces se ha añadido toda una serie de elementos, entre ellos está, yo lo asocio aquí, aunque la literatura no lo dice tan claramente, la fatiga pandémica también, la sobreexposición a estar conectado a las redes. El estar todo el tiempo, ¿verdad?, enchufado, conectado. Y sí se ha comprobado que las personas trabajan más a nivel remoto que estando presencialmente en los trabajos. Y entonces parte de lo que ocurre es que no hay una separación entre mi horario de salida del trabajo cuando yo estoy en mi casa trabajando. Espacio doméstico. Por lo tanto, esos espacios donde yo salía, ya podía irme a relajar, ¿verdad? Irme a hacer algún tipo de ejercicio, reunirme con amistades, ir al culto presencial. Eso ha generado que la gente también esté más expuesta a los procesos de estrés. Y yo he escuchado de personas que están conectadas hasta las 7 de la noche, desde las 8 de la mañana. Y donde las personas que son supervisoras también exigen más porque entienden que las personas están en la comodidad de su hogar. Por lo tanto, pueden tener muchas más tiempo
y cualificaciones para poder estar allí y hacer ese trabajo. Así que las demandas también van a aumentar. Así que piensen ustedes, ¿cómo es posible tener fatiga bajo todas estas condiciones? Sin mencionar otra serie de elementos y situaciones, ¿verdad? Tú has mencionado todo eso y ya yo estoy agobiado. Es así, Yo creo que es así. porque Sí. cuando uno hace el repaso, uno mira hacia atrás y uno dice, wow, o sea, durante todo este año esto yo lo hice, esto ocurrió, ¿verdad? Y empezamos a repasar todos esos sucesos y hasta nos preguntamos cómo hemos podido, ¿verdad?, lidiar con todo esto sin estar encerrados en unos estados de nervios sumamente alterados, ¿verdad? Así que lo que estamos viviendo es una situación que cuadra, ¿verdad?, que se alinea con el asunto colectivo. Ahora, quizá parte del proceso es cómo nosotros ir identificando. Lo primero es identificar esas señales en nosotros y en nosotras, ¿verdad? Ir mirando en qué grado están esas señales, porque eso es bien importante. En la medida en que nosotros no cuidamos y no identificamos eso sí puede desembocar, desarrollarse en un problema realmente más serio. Y eso es importante, que podamos identificar cómo está ese proceso en nosotros y en nosotras. La persona se va desgastando, que no lo mencioné, física y mentalmente. Y ahí vienen los achaques también, o los problemas médicos. Otro de los elementos que también vimos al principio de la pandemia, hay que mirar cómo se han dado luego, es que las personas que ya tenían sus condiciones físicas no iban a ser atendidas por el miedo a contagiarse en los escenarios hospitalarios. Servicios médicos. ¿Y qué pasa? Y no recibían los servicios médicos, que entonces sus condiciones de salud previa, físicas, Se agravaban. claro, ¿verdad? Entonces ya cuando vas al médico, quizá tienes la diabetes, ¿verdad?, diabetes bien descontrolada, y otras condiciones. Así que físicamente también nos vamos desgastando, porque recuerden que somos un todo, ¿verdad? No es solamente nuestras emociones, sino que nuestras emociones, la parte física está vinculada, la parte espiritual está vinculada, la parte social está vinculada. Así que esa fatiga, me parece que todos y todas hemos estado expuestos a ellas. Lo que hay que mirar entonces, en qué magnitud se ha ido desarrollando, para nosotros poder identificar cuáles son las áreas que hay que entonces empezar a reforzar, a trabajar con cada uno de nosotros y nosotras, y obviamente instruir, ¿verdad?, o ayudar a otras personas a nuestro alrededor que se sienten de igual manera. Marvili y José, yo quisiera, tomando todo ese menú de cosas tan valiosas que Marvili nos ha traído, yo quisiera que entonces ahora miráramos un poco aprovechar algunas pistas que me parece que el texto da, que son importantes. Lo primero es cómo Jesús hace tantos siglos estaba hablando de cargas, de ese mapa emocional también de nuestra vida, ¿verdad? Con tanta pertinencia, ¿no? Y hablar de los que están trabajados y cargados, o en otra versión dice los que están abrumados por las cargas. Y me llama la atención, Marvilis, que en esos versos se repita el asunto del descanso. O sea, en el verso 28, Jesús dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y en el 29, dependiendo de la versión que usted tenga, lleven mi yugo sobre ustedes. Ahorita quiero hacer un comentario contigo sobre eso. Que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas. Esa insistencia, escuchándote yo a ti, esa insistencia en el texto del descanso, yo creo que es una pista importante, importantísima, porque no es meramente
el descanso, que es parte fundamental del asunto. Tú hablabas de los patrones de sueño, cómo se alteran, cómo se afectan, de que hay que tener literalmente espacios de descanso, de sueño, pero me luce y quiero escucharte que ese descanso también tiene que ver con otras dimensiones, más allá de las horas, mucho más allá de las horas de sueño. Claro. Que ese descanso tiene que ver con la forma y con la manera en que aún, perdonando que lo diga así, en las horas en las que no estoy durmiendo, yo puedo encontrar y yo puedo trabajar y construir un elemento de equilibrio, De alivio. de reposo, de alivio, de balance, ¿no? De que entre medio de todos esos elementos del trabajo, de las exigencias que aumentan, entonces tengo que estar también enchufado o enchufar al muchacho o a la muchacha a ver que esté en la clase, y las exigencias académicas y los asuntos de la casa o los asuntos de otra índole familiar, todo lo que las informaciones que siguen llegando del virus, que si la vacuna, que si hay que ponerse mascarillas o no, si están, o sea, todo eso, lo que estoy retratando, todas esas cosas, Malvilis, que llegan y que están ahí simultáneamente en esa mezcladora. Claro. ¿Qué tú nos puedes decir? ¿Qué tú desde tu perspectiva profesional ves en esa insistencia de Jesús a hablar del descanso? Sí, qué bueno que traes el asunto del descanso, ya no solamente desde la perspectiva física, Claro. de dormir, Claro. ¿verdad? De conciliar el sueño. Más allá. Porque ese no conciliar el sueño tiene mucho que ver con nuestro estado de intranquilidad interna. Perdonando que te interrumpa, Ajá. ese no poder dormir muchas veces está ligado a cómo nos manejamos mientras estamos despiertos. Claro, claro, definitivamente que sí. Así que parte del proceso de nosotros ir primero identificando cuáles son esas señales de fatiga en nosotros y en nosotros, ¿verdad? ¿Dónde está la magnitud mayor de esas señales? Si es en el sueño, si es en la parte de la falta de concentración, si es en el estado de nerviosismo constante durante el día, etcétera. Pero sobre todo hay que recalcar cuáles son los pensamientos Exacto. que están en nuestra mente, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Nos los trae la palabra, la parte de renovarnos, de renovar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque eso está ligado al asunto del descanso, del alivio. Entonces, lo primero que se le solicita a la gente, ¿verdad? Cuando uno trabaja con esto, es que vigilemos nuestros pensamientos. Claro. ¿Qué estamos pensando? Porque recuerden, aunque a veces actuamos, ¿verdad? Y en términos de las emociones sin pensar lo que pasó antes por nuestra mente, que parte del trabajo en lo que es la psicoterapia es que ya podemos filtrar un poco esos pensamientos para que no reaccionemos inmediatamente, ¿verdad? Con impulsividad. Pues lo mismo ocurre con el asunto de la fatiga. Es la parte de que nosotros podamos cuidar nuestros pensamientos, pero para cuidar nuestros pensamientos hay que identificarlos, ¿verdad? ¿Qué está generando en nosotros y en nosotras ese estado de alteración, de irregularidad, donde no podemos acostarnos con ese descanso, ¿verdad? Muchas veces, por no decir la mayoría, son las preocupaciones constantes. Yo creo que en los encuentros pasados habíamos hablado del asunto del control, ¿verdad? Exacto. Así que la pandemia nos ha traído, a mí me parece que una palabra clave es el reto de lidiar con la incertidumbre. Yo creo que eso es lo más que nos ha traído la pandemia. Y la incertidumbre hace una confrontación, me parece que total, con el asunto de los controles. ¿Por qué? Porque el que tú no tengas una certidumbre, ¿verdad? Una certeza de que mañana voy a poder ir a trabajar, de que voy a conservar mi trabajo y no me van a despedir, de que pues mis hijos están en sus escuelas, están marchando bien, no van a cerrar el colegio o la escuela,
¿verdad? De que voy a tener un sueldo que me va a llegar como siempre me llegaba los días 15 y los 30, si ese era el caso. Cumpliendo con todo que voy a poder seguir cumpliendo con las responsabilidades, pues le genera a uno tranquilidad. Sin embargo, la incertidumbre de la pandemia que ha sido el pan nuestro de cada día. Claro, que realmente ha tocado todas las áreas de nuestra cotidianidad, todas las áreas de nuestras relaciones, de nuestras interacciones con los demás, de las formas en que aprendemos, de la forma en que adoramos, porque, ¿verdad? Porque lo tenemos que hacer de forma diferente. Así que ha sacudido, la pandemia ha sacudido todas esas instancias. Y al sacudir todas esas instancias, el elemento de no poder tener ningún sentido de control, de que todo está ahí en orden, nos va a generar ansiedad. Así que parte del asunto es mirar dónde es que estamos más preocupados y preocupadas, para hacerlo un poco más simple, ¿verdad? No tenemos que rebuscar tanto. ¿Qué es lo que me preocupa de este asunto que me quita el sueño, que me quita la tranquilidad, que aunque puedo pedirlo en oración, lo puedo presentar al Señor y aunque tengo un grupo de apoyo, ¿verdad? Y el grupo de la iglesia ora por mí, tengo la dificultad de que no puedo soltar totalmente mis preocupaciones en el Señor. ¿Por qué es? ¿Dónde es que estoy preocupada? ¿Es por el asunto económico? ¿Es por el asunto familiar? ¿Es porque todavía se me ha hecho muy doloroso no haber podido despedir a mi familiar porque falleció? ¿Es porque se me complicó alguna condición de salud? ¿Dónde está esa preocupación? Vigilar mi pensamiento para que no se torne en un pensamiento particularmente negativo, aunque sabemos, ¿verdad? Parte de lo que traen estas señales es que nosotros podemos entender que podemos fluctuar en diferentes emociones durante el día, o sea que no vamos a levantarnos alegres y estar todo el lunes, ¿verdad? Alegre y todo el martes, ¿verdad? Y todo el miércoles, sino que durante los días que transcurren podemos tener unos momentos donde pueda venir el desánimo, donde pueda venir el nerviosismo, ¿verdad? La inquietud, la preocupación, donde pueda venir el entusiasmo. O sea, vamos a tener una mezcla de emociones. Ahora, ¿dónde se estacionan esas emociones? Donde se estacionan esas emociones también están estacionados los pensamientos. Exactamente. Por lo tanto, el primer elemento que hay que vigilar, quizá es, yo le digo a la gente que primero mires cómo piensas y luego cómo te sientes, pero ahora les voy a decir al revés. Mira cómo te sientes, identifica cómo te sientes. Y vas a identificar luego lo que te mueve a sentirte así. Es decir, lo que estás pensando que te hace sentir de esa manera. Ese es el primer elemento que es un paso que todos y todas podemos dar. Hoy me siento desanimado, hoy me siento preocupado. No quiero utilizar diagnóstico, ¿verdad? Psiquiátrico, ansioso, que ya es un diagnóstico clínico. Hoy me siento tenso o tensa. Ok, ¿y por qué yo me siento de esta manera? Ok, déjame vigilar. Bueno, porque todavía no me han contestado de tal sitio donde tengo que hacer tal gestión. Y han pasado estos días y todavía no sé, ¿verdad? Yo conozco mucha gente que están esperando por toma de decisiones para ver si viajan, si estudian en X o Y lugar, que les cambiaría la vida por completo. Y esa información no ha llegado. Así que, de por sí, volvemos a la situación de la incertidumbre. Entonces, yo estoy preocupado por esta razón. Y mis pensamientos, que eso ocurre, yo creo que con la mayor parte de la gente. Casi siempre las personas tienden a poner en su mente los panoramas negativos de todo. Y eso les lleva a unos estados ya de por sí de ansiedad. Porque en vez de vislumbrar que podría haber buenos resultados en situaciones que todavía no los tenemos, esos resultados, tendemos a pensar que el desenlace de las situaciones va a ser negativo.
Así que es vigilar nuestros pensamientos, sobre todo esos que van en una dirección negativa en nuestra mente, ¿verdad? Es decir, bueno, pues no me van a aceptar, no me han contestado de tal escuela o de tal colegio, quiere decir que por lo que veo no me van a aceptar. Entonces ya la persona tiene un panorama de un desenlace que todavía no ha ocurrido y a partir de eso se desenvuelve su estado de ánimo y su estado de ánimo a su vez también trae la cola de cómo interaccionamos con los demás, porque ya tenemos todo se condiciona por exacto, eso. Una situación fatalista creada en nuestra mente sin haber ocurrido, que hace que nos sintamos de esa manera. Eso por un lado. Escuchar eso. Pero por otro también es importante mirar, bueno, si esto no ocurriera de tal forma, ¿qué otras opciones hay? Los seres humanos muchas veces tienen la dificultad de mirar. Yo a veces digo, pero vamos a pensar en plan A y en plan B. Dentro de un proceso también espiritual, que yo sé que esto es un tema que puede tomar más tiempo, el asunto de la voluntad divina, ¿verdad? Pero entonces es parte de nosotros no empujar unas circunstancias cuando no están para nosotros y nosotras, pero ir mirando qué sí podemos gestionar nosotros. Y el otro proceso es esperar si ocurre tal situación y tal desenlace, aunque no es el que yo quiero, ¿qué puedo hacer? Entonces el ser humano se ubica dentro de una perspectiva y dentro de un camino donde hay más posibilidades, donde no es solamente uno el camino o la posibilidad, en el proceso de espera. Y en ese proceso de espera, entonces, si yo planteo, estas son las posibilidades, yo quisiera este camino, este es el que yo deseo, este es por el que yo he luchado. Este es mi libreto. Este es mi libreto. Si todavía ese camino no se da, si no se da, se me nubla todo. Se acaba todo. Se acaba todo y la gente se circunscribe a eso. Y parte del alivio es decir, bueno, esto es lo que yo deseo. Presentárselo a Dios, ¿verdad? Esto es lo que yo deseo. Tú conoces mi corazón, Señor. Ahora, si eso no se da, ¿qué otros caminos hay? ¿Qué otras posibilidades hay? Entonces, cuando el ser humano también se abre esos otros caminos, se posiciona dentro de una perspectiva de fe. Malvilis, la rigidez nunca es buena. Claro que no. Porque en una realidad tan contingente, tan cambiante como la nuestra, si uno está rígido, como tú acabas de decir, el problema es que cualquier cosa que rompe, que parte, ¿verdad? Que parte de partir, ese caminito que uno ya tiene hecho en la cabeza, pues entonces ya no hay posibilidades, ya no hay otra cosa que vislumbrar, ya se dañó todo. Exacto. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que la rigidez no. ¿El yugo? El yugo. No es buena. Sí. Bueno, el mismo ejemplo nos trae Jesús en la misma escritura, cuando Él nos comenta, para poder hacer esos cambios, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas. En cierta forma hay que romper con ese yugo, que más adelante vamos a trabajar sobre qué es el yugo desde la perspectiva bíblica, reconociendo que en realidad vivimos en un mundo que todavía yo me acuerdo la fecha de que hubo el cierre total, que aquí siempre se le ha llamado el lockdown, pero el buen castellano es cierre total, fue el 16 de marzo del 2020. Y me acuerdo esa fecha porque ha marcado, y literalmente desde ese comienzo nosotros, por lo menos desde la pastoral en Sonadora, establecimos como que qué era lo que nos estaba agobiando. No tenemos control de ello, una pandemia, algo que ya había sufrido como tal la humanidad, pero que fue hace literalmente mucho tiempo atrás. Y ahora pues nos encontramos que dentro de, obviamente, de estos espacios de cambio climático, de situaciones en donde el transporte está sofisticado, así que tenemos más recursos para poder ir a otros países, hay un intercambio en cuestión de movimiento.
todas esas cosas nosotros no tenemos control de ellas. Adicional a eso, siempre a nosotros dentro de este mundo capitalista que vivimos, nos ha enseñado que tenemos que ser productivos todo el tiempo. Eso del descanso, que es bíblico, el Sabbat, donde en realidad literalmente Dios, que no necesita descansar, nos enseña a descansar. Eso es enemigo del sistema en el que vivimos. Y que estamos ya programados para ser productivos. Ahora de repente tenemos que hacer una parada, un frenazo de emergencia, y tener que lidiar con algo que está fuera del control de nuestro ser, ¿sabes? Como todo lo que has mencionado, el del documento, que si las ayudas no llegan, y todo eso pues va agobiando, y has descrito cómo nos va aliviando. ¿Cómo podemos identificar ese alivio? El ser humano tiene que hacer algo más. Jesús nos lo enseña. Hay que ser humilde, hay que reconocer que en realidad hay que hacer cambios pertinentes. No podemos seguir con el yugo impuesto, con el yugo que ha sido impuesto por la sociedad, y el Señor nos llama en cierta forma a vivir una vida sencilla, clara. ¿Cómo se puede hacer en esto cuando ya estamos programados que si tú bueno, me acuerdo que si no te gradúas de la universidad no vas a ser nadie, de que en realidad el que tiene dinero es el que tiene el poder, que para ser feliz hay que tener recursos, ¿sabes? ¿Cómo podemos ser humildes, sencillos, como Jesús nos manda para poder aliviar esas cargas? Qué interesante cómo lo traes, pastor, porque el asunto del yugo va más allá de nuestras presiones internas. Y entonces el estrés precisamente está muy asociado al asunto de que los seres humanos nos colocamos unas demandas internas, pero esas demandas internas no están solitas, están ahí porque estamos circunscritos en una sociedad que también nos promociona, nos promueve esas demandas internas. Y nos programa. Nos programa, ¿verdad? Ustedes lo mencionaron. El asunto de que vivimos en un sistema sociopolítico que nos promueve o nos programa para ser productivos y productivas todo el tiempo. Por eso es que si yo te facilito una computadora, ¿verdad? Y te facilito el pago del internet, por decirlo así, pues se supone que tú me produzcas más, porque tú estás en la comodidad de tu hogar. Ese es el mensaje. Por otro lado, esas presiones internas están también asociadas a la exigencia social de que nosotros tenemos que tener unos títulos, tenemos que producir económicamente también para cubrir unos estándares en términos de la imagen social. Así que parte del proceso es cómo nosotros también nos amparamos. Este es mi estrés. Se supone que yo sea un estudiante de tal lugar y que yo pueda llevarle a mis padres estas calificaciones. Son una imagen, ¿verdad? Con lo que los padres y las madres también tenemos que lidiar para no producirle a nuestros hijos ese tipo de presión, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que vivir en tales lugares, ¿verdad? Tenemos que cubrir unos estándares sociales para que seamos reconocidos y reconocidas. Así que las presiones que provocan el estrés en nuestras vidas no son presiones que nosotros nos inventamos en nuestra cabecita solitos y solitas. Vienen del sistema en el que vivimos. Vienen de ese sistema en que hemos sido criados y criadas, ¿verdad? Que nos promueven unas imágenes de lo que es bueno, de lo que es mejor, ¿verdad? De cómo nosotros podemos también ser visibilizados y visibilizadas en esta sociedad. Así que el proceso también, cuando bregamos o trabajamos con nuestros pensamientos, es detenernos y decir, espérate, déjame ver mis horarios de trabajo, y ahí vamos en contra de ese sistema. Mis horarios de trabajo son de 8 a 5. ¿Por qué tengo yo que estar trabajando fuera de esos horarios? ¿Verdad? Y ahí viene el miedo. Bueno, porque me pueden votar. Bueno, porque el jefe se está dando cuenta de que aquel está produciendo más. Entonces estamos en un sistema competitivo.
Pero ¿en qué manera ese nivel de competencia afecta a nuestra vida? Yo he conocido gente, claro, antes de esta pandemia, yo he conocido gente que ha ganado un dineral y se sienten insatisfechos, infelices, que sus vidas y esas mismas, una persona, recuerdo, una mujer ingeniera, ganaba un dineral ¿verdad?, donde trabajaba. Y ella se dio un día, empezó a hacer esta revisión y se dio cuenta de que ella no podía seguir viviendo como vivía su vida, porque su vida estaba dedicada a trabajar, aunque generaba muchísimo dinero, y decidió dejar el trabajo. Fue una decisión valiente, ¿verdad? Para tener otro estilo de vida, aunque generara mucho menos dinero. No estoy diciendo que todos tengamos que hacer eso, porque nosotros tenemos nuestras responsabilidades, ¿verdad?, en nuestros hogares, etcétera. Ahora, ¿dónde ponemos el límite para llevar un balance? Ahí es donde, ¿verdad?, debemos descifrar nuestra reflexión. Yo estoy ansiosa, yo tengo falta de concentración, yo no estoy durmiendo, mi salud está, ¿verdad?, fallando. No me estoy relacionando con la gente bien, estoy irritable la mayor parte del tiempo. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Cuáles son las exigencias que yo me estoy colocando y a base de qué están esas exigencias? ¿Es por lo que los demás esperan de mí? Es la lógica de producción y consumo, Marvilis. Por eso es importante ubicar a la gente y esas ansiedades en el contexto más colectivo y global. Claro. Es la lógica. Si me domina, si me rige, si mi ídolo es la lógica de producción y consumo, voy a caer en eso que tú estás planteando. Y todos muy fácilmente vamos a caer porque estamos viviendo en lo automático, haciendo las cosas de esa manera, en lo automático, sin detenernos. Así que el trabajo, porque se convierte en un trabajo que a la larga va a ser bueno para nosotros, detenernos y decir, espérate, yo tengo que revisar qué está pasando conmigo y mirar dónde yo tengo que empezar a poner unos límites, aunque eso conlleve, ¿verdad?, otros retos. Pero es importante hacerlo para vivir ese alivio que la palabra nos está trayendo, ¿verdad?, que Jesús nos está trayendo. Ahora, en estos minutos finales yo quiero, a propósito, traer algo que me parece que sería útil que también en la próxima vez de alguna manera esté por ahí, porque Jesús dice algo muy lindo: vengan a mí todos los que están trabajados y agobiados por la carga y yo los haré descansar. Y hablando de descanso, de repente parece decir algo contrario al descanso. Esas genialidades de Jesús para precisamente problematizar la realidad y que profundicemos. ¿Y a qué me refiero? Pues este maestro se le ocurre, después de decir que vengan a él, que él es el espacio de acogida para todos los que tienen cargas y tienen agobios, y de momento dice: lleven sobre sí mi yugo. Entonces tú dices, pero bueno, si me estás ofreciendo descanso, y esto es lo importante, yo creo que este es el punto de inflexión del texto. Si me estás ofreciendo descanso y reposo, ¿cómo es que me planteas llevar una carga? Claro. Empieza él mismo a decir en una de las versiones, no tanto la palabra manso, sino la palabra tolerante. O sea, la persona que reconoce esas cargas. Pero el asunto de tolerar es que al reconocer que eso es parte de la realidad, ¿cómo las manejo? Ahora, ¿cuál es el yugo que yo creo que tenemos que ser responsables, ¿verdad? Como siempre lo hemos sido. Cuando uno lee todos los capítulos anteriores del Evangelio de Mateo, ¿cuál es el yugo de Jesús? Porque él está diciendo, lleven mi yugo. Pues la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es el yugo, hermano? Haga la tarea de leer esos capítulos anteriores para que usted vea de alguna forma que hay dos pistas que yo quiero dejar ahí como con 3 puntos suspensivos.
que el ejercicio lo estaba haciendo en estas horas pasadas. Fíjense cómo Jesús, propongo yo humildemente, cómo Jesús vive una vida que se ocupa responsablemente de uno mismo, pero vive una vida que no tiene como único centro de preocupación la vida propia, sino la vida de los demás. Eso es parte fundamental de Jesús en el que yo creo. Amén. O sea, este Hijo de Dios en el que yo creo, en todos los capítulos anteriores, ¿qué hace Marvilis desde mi perspectiva? ¿Qué hace? Descentrarse, usar esa palabra, descentrarse. Es decir, el mundo, la vida, la realidad, las circunstancias no giran alrededor de mí y de mis necesidades y de mis privilegios y de mis gustos y de mi libreto. Los méritos. Hay otra cosa de qué ocuparse en la vida. Así que el yugo de Jesús, él lo llama yugo, pero realmente es, yo lo que estoy sospechando que Jesús estaba queriendo decir, es que quienes convierten su vida en un proyecto de amor que no se tiene como centro único a sí mismo, esas vidas siempre tienen la capacidad de encontrar oxígeno, de encontrar aire nuevo para la mente y para el espíritu, expansión para su alma, para su ser interior, en el hecho también de vivir de alguna manera donándose al otro y a la otra. Yo creo que ahí es que está el asunto de llevar el yugo. Es un yugo, porque a fin de cuentas lo que está diciendo no es ningún yugo, nada. Esa es una forma de vivir con libertad, es una forma de vivir con plenitud el amor. Si nosotros leemos el sermón de las bienaventuranzas, Marvilis, en los capítulos 5, 6 y 7, el asunto de no juzgar a los demás, el asunto de amar a los enemigos, o sea, todas las acciones concretas de Jesús, pienso yo, Marvilis, que en la medida en que una persona viva sin tenerse como único centro de la realidad, esa persona aprende a ser más libre y aprende a ser más saludable. Amén. Y aprende a ser más feliz. Y por ahí es que Jesús, que yo soy un firme creyente de que Jesús siempre tiene una propuesta, esa es la propuesta hacia esa salud, que realmente es lo que le brinda a uno el descanso. Así que lo dejo con 3 puntos suspensivos, ¿verdad? Ese asunto del yugo. O sea, ¿cómo me vas a ofrecer una carga adicional si yo no puedo con más ninguna? Porque es que hay que ver cuál es el contenido de esa supuesta carga, que realmente es un programa de vida. Así que con ese comentario pastoral, los dejamos ahí provocándoles para la próxima ocasión, en la cual tanto José como Marvilis seguirán con ustedes y se va a estar uniendo el compañero Carlos Negrón. Fatiga pandémica, y Jesús nos dice hoy en el 2021 que hay descanso para nuestras vidas. Amén. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Dios les bendiga. Dios les bendiga.